El Mayo, el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. Estamos en 2018. El Chapo Guzmán ha sido capturado por tercera vez, extraditado y está respondiendo por sus crímenes ante un jurado estadounidense. Entonces ocurre algo increíblemente extraño. El Chapo se declara inocente. Entonces menciona un nombre que muy pocos han oído y aún menos saben nada de él. El Mayo Zambada. Según el Chapo, el Mayo es el verdadero jefe del cártel de Sinaloa. El Mayo era el hombre que movía los hilos desde las sombras todo el tiempo. Pero el Mayo también era un hombre que nunca pasó un segundo en la cárcel en toda su vida. Entonces, ¿quién es este misterioso señor de la droga? ¿Qué tan ciertas son las afirmaciones del Chapo? ¿Y si realmente es tan poderoso, como ha permanecido oculto toda su vida? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Antecedentes y vida temprana. La vida del Mayo está rodeada de misterio. El capo de la droga está tan fuera de la red, es tan desconocido, que casi se convierte en una leyenda. Algunos ni siquiera creen que exista. Pero existe. Los que le conocen de cerca dicen que el Mayo nunca habla por teléfono, nunca dice una palabra en las reuniones y solo ha concedido una entrevista en su vida. La entrevista en la que se tomó esta foto. Porque, a diferencia del Chapo, que cortejó la fama hasta que lo atraparon, el Mayo cortejó la oscuridad hasta que se volvió imposible de atrapar. El Mayo nació el 1 de enero de 1948. Su verdadero nombre es Ismael Mario Zambada García, y toda su infancia transcurrió en el corazón de Sinaloa, México. Sabemos que fue criado como católico, y como la mayoría de sus compañeros que luego se convirtieron en capos de la droga, nació en la pobreza extrema. El Mayo era tan pobre que, antes de llegar a la adolescencia, había pasado por un sinfín de trabajos ocasionales, desde limpiar coches hasta conducir camiones. Sin embargo, el único trabajo que le acompañó durante toda su adolescencia y que le llevó comida a la mesa fue la agricultura. Pero no era ganado, pollo o maíz. Ismael Zambada era gomero, término utilizado en México para referirse a un cultivador de amapola. Básicamente, cultivaba marihuana y la vendía a pequeña escala. La vida se movía rápido para Zambada. Tanto que, con solo 17 años, se casó con su novia, Rosario Cardosa. Al año de casarse, tuvieron el primero de los 7 hijos que llegarían a tener juntos. Y a medida que su familia crecía, también lo hacía el aplastante peso de sus responsabilidades. Finalmente, Zambada, desesperado, empezó a hacer lo que haría cualquiera con una familia que alimentar. Empezó a buscar medios para conseguir más dinero. En los inicios del narcotráfico la respuesta a sus problemas estaba más clara que el agua. El año era 1960. La demanda de marihuana en los Estados Unidos era mayor que la oferta. Y había tantas oportunidades, tantos nuevos mercados, que Zambada habría sido un tonto si hubiera dejado pasar la oportunidad. Así es como entró en el comercio internacional de drogas. Y un hombre llamado Inés Calderón Quintero fue su mentor. Quintero tomó a Zambada bajo su ala y le abrió los ojos a una gama más amplia de posibilidades. La marihuana era para los jugadores de ligas menores. Si Zambada quería verdadero dinero, verdadera riqueza, el tráfico de heroína era la respuesta. Y muy pronto, Zambada aprendió lo suficiente como para dirigir su propia red de distribución de drogas. No era un cartel. Era más como un depósito, donde Zambada traficaba heroína y cocaína a los Estados Unidos. Para el año 1970, Zambada se había convertido en un miembro establecido y confiable del narcotráfico mexicano. Pero había un problema. A medida que el narcotráfico mexicano se volvía más lucrativo, más violentos, ingeniosos y organizados entraban en el negocio. Y como resultado, Zambada se encontró en una situación muy delicada. Una vez más, necesitaba encontrar una salida. Necesitaba convertirse él mismo en un pez gordo o explorar territorios inexplorados. Y fue en ese momento cuando Zambada conoció a su siguiente mentor, un hombre profundamente divisivo y excéntrico llamado Antonio Cruz Vázquez. Si le gusta el crimen, las palabras no bastan para explicar lo legendario que era Antonio Cruz Vázquez. Era un maestro de la manipulación,
Un gran conocedor del tráfico de drogas y un terrible jugador al que no le importaba cuánto perdía. Una vez perdió tanto dinero que endeudó un casino con $500,000. Nadie sabe si eso es posible. Sin embargo, en el momento en que Zambada y Vázquez se conocieron, él mismo estaba en una situación desesperada. Acababa de salir de la cárcel tras cumplir 3 años de una condena de 5 años en el estado de Texas. Así que en el año 1973, acogió a un relativamente inexperto Zambada, y este se convirtió en proveedor de los clientes de Vázquez en Los Ángeles y Las Vegas. Zambada demostró ser bueno y fiable, tan fiable que Vázquez y Zambada se hicieron increíblemente amigos. Tan unidos que el primero acabó casándose con la hermana de Zambada, Modesta. Este periodo de crecimiento de Zambada era necesario porque aprendería algunas lecciones. La primera se refería al tráfico de drogas. Bajo el mando de Vázquez, Zambada aprendió los fundamentos de la logística comercial. Aprendió la necesidad de negociar alianzas antes de fomentar la guerra. Aprendió a comprar a la policía de cualquier territorio en el que operara. Aprendió profesionalidad y a negociar la lealtad de sus socios. La siguiente serie de lecciones también sería importante, pero solo llegaría después de la caída del propio Vázquez. Y fueron absolutamente necesarias para impulsar a Zambada, el alias de El Mayo. A mediados de la década de 1970, con el gobierno de los EU presionando a México para tomar medidas enérgicas contra los traficantes de drogas, Vázquez comenzó a temer que su familia fuera asesinada en México. Así que trasladó a todos, incluido El Mayo, a los Estados Unidos. El fin de la alianza Vázquez-Zambada. En los Estados Unidos, su negocio floreció aún más que antes. En su apogeo, ganaban decenas de millones de dólares al año. Desafortunadamente, a medida que su dinero crecía, también lo hacían los apetitos de la familia. Vacaciones millonarias, coches de lujo, fiestas fastuosas y, finalmente, los federales comenzaron a dirigir su atención hacia ellos. En 1978, Vázquez fue arrestado tras ser implicado en una operación encubierta de $18 millones. Su captura llevó a que el nombre de Zambada apareciera por primera vez en un informe de investigación. Fue un error costoso y una lección que Zambada aprendería muy pronto. A partir de entonces, nunca dio rienda suelta a su riqueza y, si podía evitarlo, intentaba que todos los que le rodeaban siguieran el mismo principio. Mientras tanto, Vázquez fue condenado a 15 años de cárcel y Zambada heredó todos sus contactos y operaciones. Ahora, Zambada había conseguido lo que siempre quiso. Era un pez gordo. Pero el tráfico de drogas es el mar profundo, y siempre hay un pez más grande entre el diablo y el mar azul profundo. En el tráfico mundial de drogas, Zambada no era el pez más grande. Félix Gallardo, alias El Padrino, era el pez gordo. Era el jefe del cártel de Guadalajara. Y cuando vio la eficiencia que Zambada aplicaba a su trabajo, lo invitó a unirse a sus filas. Eran los años 80, y aunque Zambada aceptaría, otro capo de la droga se estaba haciendo un nombre. Además, era frío, despiadado y brutalmente eficiente. Era Joaquín Archibaldo Guzmán, alias El Chapo. No está claro si El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada trabajaron juntos estrechamente, pero sabemos que se conocían. Se conocían lo suficientemente bien como para que cuando el cártel de Guadalajara se separó y se dividió en 3 facciones, El Chapo miró hacia El Mayo. En realidad, no fue exactamente así como sucedió. El cártel de Guadalajara se dividió en el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa estaba liderado inicialmente por el PAME y El Chapo. Sin embargo, controlaban territorios en el centro de México y se encontraban atrapados entre el cártel de Tijuana, que controlaba el noroeste de México, y el cártel de Juárez, que controlaba el noreste eventualmente. Finalmente, estalló la guerra y, tras varias matanzas en ambos bandos, El Chapo buscó al único hombre que podía sacarlos de la situación en la que se encontraban. El Mayo era diferente de El Chapo en un aspecto concreto. Era un maestro negociador que podía conseguir lo que quería sin violencia. Todo el tiempo pasado bajo Vázquez había afinado su habilidad. Es decir,
en medio de una guerra del narcotráfico en ciernes, el Mayo se las había arreglado para trabajar para cárteles de la droga rivales al tiempo que mantenía su propia autonomía y contratos independientes con redes de narcotraficantes colombianos. También lo había hecho manteniéndose fuera del radar del gobierno. La gente conoce a todos los cárteles. Conocen sus nombres e incluso conocían a El Chapo. Pero ¿quién era el Mayo? Nadie que no necesitara saberlo sabía nada. Así que el Chapo tomó la sabia decisión de asociarse con el Mayo. Y en el momento en que el Mayo aceptó esta unión, fue cuando las cosas empezaron a ponerse peligrosas para todos a su alrededor. Pero lo más importante, para el propio Zambada. Corría el año 1992. El Mayo estaba con su familia, celebrando el cumpleaños de su hijo, cuando de repente oyeron un fuerte estruendo fuera, en el piso de abajo. Alguien había colocado una bomba en el coche familiar. Y si no fuera por algunos retrasos de última hora, habrían estado en ese coche, muertos. Este ataque fue obra del cártel de la Tijuana, su atentado contra la vida de Zambada. No está claro cómo respondió el Mayo a ese ataque, pero todo el mundo sabe que algo cambió en el jefe de la mafia a partir de ese día. En lugar de retirarse del cártel y desaparecer con su familia, el Mayo redobló sus negocios con el cártel de Sinaloa. Él y el Chapo trabajarían juntos para dominar territorios y diezmar territorios rivales. Nadie sabe si los dos tenían un acuerdo o cuán estrechamente trabajaban, pero mientras el Chapo bailaba en el centro de atención, los federales no se dieron cuenta de que había otro jefe entre bastidores. El Mayo operaba desde las sombras con gran eficacia. Era tan eficiente en el control de las cosas que, incluso después de que el Chapo fuera capturado 2 veces, nada cambió. Todo seguía igual para el cártel de Sinaloa. E incluso hay un rumor de que el Mayo podría haber facilitado las 2 fugas de El Chapo. Mientras tanto, como venganza por el atentado contra la vida de su familia, es de imaginar que el Mayo buscaba la destrucción del cártel de Tijuana. Esta afirmación puede ser cierta o no, pero ten en cuenta que el gobierno mexicano reprimió al cártel de Tijuana durante la guerra contra el narcotráfico, pero dejó en paz al cártel de Sinaloa. Parecía demasiado conveniente, y lo era. Pero, ¿a quién le importa ahora? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando el gobierno mexicano eventualmente llegaría al cártel de Sinaloa, derribaron a El Chapo. No al cartel de Sinaloa, y definitivamente no a El Mayo. De hecho, se convirtió en una tarea imposible incluso encontrar a El Mayo. Incluso cuando el hermano de El Mayo, Jesús, el Rey, Zambada, fue detenido en 2010 por cargos relacionados con el narcotráfico y empezó a hablar de su misterioso hermano a los federales, nada de lo que dijo llevó a las autoridades más cerca de él. 4 años más tarde, cuando uno de sus hijos, Ismael Zambada Imperial, fue detenido por el ejército mexicano y extraditado a fue condenado a 9 años de prisión. Esta sentencia fue claramente demasiado leve y demostró que Ismael había ofrecido alguna información sensible, a cambio de una sentencia más leve. Fuera cual fuera la información, no acercó a los federales a la captura de El Mayo. Y el hijo de El Mayo ha optado desde entonces por quedarse en Estados Unidos por miedo a las represalias del cártel por su declive por traición. He estado en esas montañas y es muy difícil capturar a alguien. El Mayo Zambada es uno de los narcotraficantes más astutos que ha dado México, son palabras del exagente de la DEA, Mike Vigil. Se cree que el Mayo acampa en las montañas y que hace años que no sale de allí. También se cree que la edad le ha alcanzado. Se rumorea que está gravemente enfermo de diabetes y que su salud no deja de decaer, dejando un vacío de poder en el cártel de Sinaloa, con los hijos de El Chapo y la facción de Zambada disputándose el control. Lo único que mantiene la paz dentro de México en este momento y el cártel de Sinaloa juntos, es un hecho de que el Mayo todavía está vivo. En el momento en que muera el Mayo, es probable que el cártel de Sinaloa se divida en una guerra a gran escala. Eso es casi seguro. La gran pregunta que todos se hacen es si el Mayo será capturado antes de que muera a este ritmo, es poco probable, pero quién sabe. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.